Somos casa de oración, somos casa de adoración, somos casa de avivamiento familiar. Mi casa es casa de avivamiento familiar. Quiero que vayas conmigo al libro de Éxodo, capítulo 19. Y bendigo a cada persona que se conecta a esta hora a través de las redes sociales. Declaro cielos abiertos allí hasta tu casa. Dios no tiene fronteras, no tiene límites. Y Dios va a hacer y va a tocar tu vida allí en casa. Y tú que estás aquí también, despéjate de toda distracción por esta hora. Por esta hora. Éxodo 19, 10 al 11. Dice la palabra: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Y laven sus vestidos y estén preparados ¿para qué? Para el día tercero. Porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. ¿Sabe que esta enseñanza, Dios me la había regalado hace tiempo, pero pues nunca la había enseñado? Y me pareció curioso del Espíritu que precisamente hoy, justo después de la enseñanza del pastor del domingo pasado, ¿de qué habló? Del tercer día. Quiero aprovechar, si usted no ha visto esa enseñanza, puede ir a nuestro canal de YouTube y allí se encuentra. ¿Sabe por qué? Porque es que yo creo que Dios está insistiendo en algo, y es que viene nuestro tercer día. Viene nuestro tercer día. Pero hoy yo le he titulado Día de la Visitación del Señor. Porque nuestro tercer día es el día de resurrección, pero es el día también de visitación del Señor. Día de visitación del Señor. ¿Sabe que el Señor deseaba visitar a Israel? El Señor deseaba que Israel fuese pueblo de profetas. Moisés, cuando vino el Espíritu del Señor sobre diferentes personas y empezaron a profetizar, vinieron a Moisés y le dijeron: mira, Moisés, por allá hay unos que están profetizando, ¿qué les decimos? Que se callen. Él dice: ojalá todo Israel fuese profeta. Porque el deseo de Dios es que todos nosotros de una u otra forma seamos profetas. No, tal vez, ¿por qué profetas? Dirán algunos. Porque es que Dios quiere hablar con nosotros personalmente. Un profeta es alguien que tiene como un sentido espiritual de lograr escuchar la voz de Dios más fácil, por así decirlo, que tal vez el común de las personas. Pero por eso Dios quiere que todos fuesen profetas. De hecho, Pablo lo dijo también. Pablo dijo: ojalá todos profetizaran. Y Dios deseaba visitar a Israel para ser los profetas, para que ellos escucharan la voz. No para que tuvieran mediadores, sino para que ellos uno a uno escucharan la voz de Dios. Pero ¿saben algo? A Israel le ganó el miedo. Porque si ustedes leen después de esos versículos que leímos inicialmente, la Biblia dice que Dios descendió sobre el monte Sinaí. Y el monte de Sinaí ardía de una forma terrible. Israel, cuando lo vio, Moisés le dijo: listo, el Señor nos ha visitado. Israel, subamos al monte de Sinaí, que el Señor va a hablar con nosotros. Israel, ¿qué le dijo a Moisés? Moisés, espérate, relájate, cálmate. Ve tú, porque es que no, nosotros allá ni locos nos metemos. Vaya y muramos nosotros. No, métete tú y tú habla a Dios por nosotros. ¿Sabe que hoy en día pasa igual? Dios está haciendo un llamado porque hay un avivamiento que se escucha en las naciones. Y Dios está haciendo un llamado a la oración. Pero hay personas que dicen: no, pero es que eso es la oración, mucho sacrificio. Hagamos una cosa: que los pastores oren y ellos hablen con Dios por nosotros. Sí, es más sencillo. ¿Sabe por qué? Porque es que simplemente cuando tú te atreves a decirle al Señor que te visite, vas a tener que morir a cosas. Y a nosotros no nos gusta morir. Israel tuvo miedo de acercarse al Señor, de recibir una visitación del Señor. Probablemente muchos de los que están aquí, el Señor los ha llamado a periodos de oración, ayunos. Les ha dicho: haz vigilias. Pero han tenido miedo porque saben que hay cosas que van a tener que soltar.
Porque cuando el Señor hace una convocatoria, primero es para visitarnos a nosotros, pero también para matarnos a nosotros. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, dice: presentando nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando tú te acercas a Dios, simplemente tú te presentas como un sacrificio donde hay cosas que van a ser quemadas en ese altar. ¿Sabe que Dios no está lejano? Él, de hecho, Él quiere intimar con nosotros. El deseo de Dios es conocernos a nosotros. Miren, cuando Dios creó el cielo, la tierra, todo lo que hay, y creó al hombre, cuando Dios creó al hombre, acontece, que ¿qué hacía Dios con el hombre en el huerto? Dice la Biblia que Dios caminaba con el hombre. Yo me lo pinto algo así. Pastor Hermes, ¿puede venir un momento? El pastor Hermes va a ser Adán. Yo creo que Dios en el huerto iba así con Adán. Adán, mira toda esa hermosura. Mira los árboles, mira los animales, esa agua se ve refrescante, Adán. No, mira lo espectacular que hemos creado. Y Dios iba así con el hombre. Pero sucedió un día que Dios dijo: voy a probar al hombre. Y Dios se alejó. Y el hombre falló. ¿Y qué pasó? El hombre se alejó. Y Dios empezó a decir: Adán, ¿dónde estás, Adán? Adán, ¿dónde estás? Eso, bien. Adán, ¿dónde estás, Adán? Y cuando lo encontró, ¿qué le dijo a Adán? Tuve miedo. ¿Sabe que Dios, cuando nos creó, Dios no nos creó para solo poblar la tierra? Dios nos creó de forma relacional. Gracias, pastor. Dios nos creó de forma relacional. El diseño original de Dios era intimar con el hombre, pero el pecado nos escondió de Dios. Cuando pecamos, nosotros estamos escondidos de Dios y Dios está diciendo: Adán, ¿dónde estás, Adán? Pero les tengo una buena noticia: el postrer Adán nos encontró. El postrer Adán nos encontró. Porque dice la Biblia que Dios estaba con Cristo reconciliando al hombre en la cruz del Calvario. Porque Dios desea ser íntimo con el hombre. Dios desea ser íntimo con el hombre. Dios desea ser íntimo con nosotros. Wow. Dios desea de verdad intimidad con nosotros. Pero a veces hemos visto la oración como un evento. No, yo me conecto en casa así todas las mañanas, normal. Sí, me conecto porque el pastor nos invita, me conecto porque toca. Y estoy en mi casa orando porque toca. No, sí, yo soy parte de los 318, pero porque me gustó el movimiento. Pero es que ya todos los lunes, eso de todos los lunes, qué aburrido. Simplemente porque es que vemos la oración como un evento, como un protocolo. Mas no es una pasión que tenemos. Miren, Jesús hizo lo que hizo no porque fuera Dios, porque Jesús no hizo esa trampa nunca. Dice Filipenses que Él se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Jesús fue como nosotros, pero Jesús tuvo algo: intimidad con Dios. ¿Tú quieres ver milagros poderosos en tu casa? Busca al Señor. Busca al Señor. ¿Tú quieres ver milagros poderosos en tu familia? Busca al Señor. La iglesia nació en la intimidad. Miren, Hechos 1:14 nos dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y unos capítulos más adelante, después de que ellos fueron azotados, después de que ellos fueron castigados por el Sanedrín y todo, ellos llegaron donde están los demás cristianos y les dijeron: miren, nos apedrearon. ¿Qué hicieron ellos? Ese gobierno, no, es que hay que tumbarlo. Es que ese gobierno, no.
Dice la Biblia que ellos levantando su voz, dijeron: Señor, mira sus amenazas y quema los vivos a todos. No dijeron eso. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Porque a veces es más fácil quejarnos que pedirle al Señor que aún en medio de las dificultades no falte su palabra con nosotros. Mientras extiendes tu mano para que sean hechas señales y maravillas. Porque aún en medio de las dificultades, nuestra oración va a provocar que señales y maravillas ocurran. Nuestra oración va a provocar que señales y maravillas ocurran. Pero ¿cómo podemos provocar esa visitación del Señor? Lo primero es santidad. Santidad. Sé que esta es una palabra que a veces nos gusta mucho. Y es una palabra que lamentablemente de punto y punto ha sido a veces mal comprendida. Porque a veces en la parte de ser santo hemos caído en el legalismo. De creer que nosotros somos santos porque yo me porto bien. Entonces si no me porto bien, si un día no me porté bien, ese día dejé de ser santo. No, nuestra santidad está en Cristo. Efesios capítulo 1 dice: en Cristo hemos sido hechos santos, sin mancha y puros y sin mancha. Es en Cristo. En Cristo hemos sido predestinados. Nuestra santidad está en Cristo. Pero también hay una responsabilidad nuestra. Y quiero leer el verso 10 de Éxodo 19. Dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Miren, hay una responsabilidad nuestra. ¿Por qué? A veces uno le dice al Señor, no sé si usted ha hecho esa oración, yo por lo menos sí la hacía. A veces uno le dice al Señor: Señor, quítame esto, Señor, ayúdame, quítame esto. Pero sabe que una vez el Espíritu me llevó a Efesios 4 y el Espíritu me dijo: ¿por qué me pides a mí? El que debe despojarse del viejo hombre eres tú. Porque si usted lee Efesios 4, no dice: y el Señor les despojará del viejo hombre. ¿Qué dice? Despojaos del viejo hombre. Y sabe que la traducción, el original dice: despóngense ustedes mismos del viejo hombre. Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo dice: renuncien a lo terrenal. ¿A qué voy? Hay una parte que Dios hizo ya en la eternidad. Tú eres santo y estás apartado por Dios porque en Cristo estás apartado por Dios. Pensé que tú eres santo porque en Cristo estás apartado por Dios. Y tú, por nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero hay otra parte que es nuestra. Miren, mis obras no me van a salvar. Que yo me porte bien en la vida cristiana no va a hacer que Dios me ame más o menos. Pero ¿sabe qué demuestra? Mi vida, como yo la quiera llevar cristiana, demuestra mi gratitud hacia Dios. Simplemente si de verdad tú eres salvo, y quiero ser claro en esto, si de verdad tú eres salvo, tú te vas a esforzar en vivir por Dios, no porque esas obras te vayan a salvar, sino simplemente porque es que la gracia que se te metió en ti te va a decir: sé agradecido porque hubo alguien que pagó el precio. Porque ciertamente, miren, la gracia, wow. Estos días que leía la Biblia, Efesios 2, dice: por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues don de Dios. A veces uno escucha: no, la salvación fue gratuita. ¿Y qué sucede? Cuando a ti te dan algo gratuito, normalmente tú no lo valoras. ¿Hay algo que no me costó? Sí, la salvación no te costó a ti. ¿Sabe qué significa esa palabra don de Dios? Don de Dios significa sacrificio de Dios. Porque la salvación no te costó a ti, le costó a Él, para que no te costara a ti. Simplemente tú piensa, cuando tal vez venga esa lucha, porque somos humanos, y como dice el apóstol Pablo, esta carne lastimosamente está tendida hacia el pecado. Pero cuando venga esa lucha, recuerda que aunque no te costó nada a ti,
le costó todo a Él. Y por agradecimiento, simplemente por agradecimiento, tú di: yo no le voy a fallar a Dios. Yo no le voy a fallar a Dios. Renuncia a lo carnal. Y a veces algunos se justifican diciendo: sí, ve, pero la carne está tendida hacia el pecado. Es decir, si yo peco es por mi carne, ¿sí? En cierto punto razón, pero el apóstol Pablo mismo lo dijo en Romanos. Dijo: pero presenten vuestros miembros como instrumentos de justicia delante de Dios y no como instrumentos al pecado. Tú eres quien decide a quién vas a presentar los miembros de tu cuerpo, si al pecado o a la justicia de Dios. Pero también quiero decirte esto: si ya has fallado, tampoco te cargues, porque les digo que si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo para perdonarnos. Hebreos 12 nos dice: buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Simplemente debemos buscar la santidad. ¿Es fácil? No. Pero ¿saben dónde se hace más fácil la santidad? No cuando tú lo intentas en tus fuerzas. Cuando simplemente, como el apóstol Pablo, tú le dices: me basto en tu gracia. El Señor le dijo a Pablo: bástate, que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tú no te enfoques en derrotar tu pecado. Enfócate en Cristo, que Cristo se encarga de tu pecado. Porque a veces, ¿por qué la gente cae? Porque a veces la gente está más enfocado en derrocar su pecado y en, bueno, no voy a ver pornografía, no voy a fornicar, no voy a mentir. Y se enfocan, no lo quiero hacer. Y en lugar de adorar a Cristo, entonces todas sus oraciones son: Señor, ayúdame a no hacerlo, Señor, ayúdame a no hacerlo. Pero el problema es que estás luchando en tus fuerzas. Cuando simplemente tú te deleitas en la presencia de Dios, créeme que el Espíritu Santo mismo te ayudará en tu debilidad. Créeme que el Espíritu Santo mismo te ayudará en tu debilidad. ¿Sabe? Santidad en los originales es consagrar y apartar. Alguien santo es alguien que está apartado, que su mirada está puesta en lo celestial y no en lo terrenal. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿En lo terrenal o en lo celestial? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Pero no solo santidad. Lo segundo que provoca la visitación es estar sedientos. Estar sedientos. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Sabe que la santidad es un requisito? Excelente, un requisito número 1, pero también debemos estar sedientos. Y les voy a decir esto: no solo es estar sedientos, sino estar sedientos de Dios. Ustedes dirán: pero pues si uno está sediento de Dios. No, se lo voy a poner de esta manera, como dije en el primer culto. Muchas veces la gente tiene sed. Muchas veces tiene sed, pero a veces se compran una Coca-Cola bien fría, de esa que toma y usted siente aquí que le refrescó la garganta. O se preparan una limonada así bien frappé, así bien fría, que usted se la toma y con esos calores que han hecho estos días quedan perfectas. No siempre toma agua. Pero ¿qué sucede? Usted toma Coca-Cola, pero a los minutos vuelve a tener sed, porque solo lo satisfajo momentáneamente. ¿Sabe que espiritualmente hay muchas personas así? Las personas están sedientas por algo espiritual, pero buscan cosas que lo van a satisfacer momentáneamente. Pero cuando tú buscas al Espíritu, cuando tú estás sediento del Espíritu, simplemente va a haber una satisfacción eterna. Por eso Jesús le dijo a la mujer, a la samaritana: el agua que yo les daré será para vosotros agua que salte para vida eterna. Que salte para vida eterna, porque es un agua que nunca va a cesar. ¿Saben? Necesitamos decir como el salmista:
tengo sed de ti. Miren que David no lo dijo solo en un salmo. David lo dijo en 2 salmos. El primero en el Salmo 42, Dios mío eres tú. En el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed. Y en el Salmo 63, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque da una representación de que de verdad el salmista estaba pero sediento del Señor. Vengan, yo voy a decirles algo que les dije a los del primer servicio. Un sediento no le cansa adorar tampoco. David en uno de sus salmos escribió: entremos con cánticos, con alabanza al Señor. ¿Sabe que lastimosamente en nuestra iglesia hoy en día no tenemos el sentido de cantar al Señor? Hay gente que mira el reloj, el culto comienza a las 9, 40 minutos de alabanza, llego a las 10 de la mañana y luego dicen: el Señor, ¿por qué no me habló? Les voy a decir esto. Ustedes dirán: pero cantar, ¿por qué es importante? Bueno, tengan atención en esto. Isaías, cuando vio la gloria del Señor, los serafines, ¿qué hacían? ¿Estaban predicando? Dice que daban voces unos a otros y decían: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Tanto es adoración que Apocalipsis tiene un capítulo dedicado a cómo es la adoración celestial. El apóstol Juan, cuando vio Apocalipsis y el Señor lo llevó al cielo, dice que vio los seres vivientes que decían: santo, santo, santo es el Señor. Y escuchaba cánticos y escuchaba trompetas, escuchaba esto. Y dice que veía a los 24 ancianos que doblaban su rodilla y tiraban sus coronas. Miren, tanto es. A veces hemos perdido la esencia de lo que es adorar y eso hace parte de los estar sedientos. Que ahorita el Espíritu me trae en algo. Tanto en la parte musical del Señor, que sabe cómo va a ser el arrebatamiento con música, porque dice que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, porque creemos que todos nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y nos encontraremos con Él en las nubes. Pero mire que hasta en eso el Señor usará instrumentos. Y a veces nosotros perdemos de vista el cantarle al Señor. A veces nosotros perdemos de vista el cantarle al Señor. No, cantar no es importante. Créeme que sí. Porque si en el cielo le cantan, ¿por qué nosotros no? Porque miren, les voy a decir esto. Solo 2 cosas hicieron un terremoto en Hechos de los Apóstoles: la oración y Pablo y Silas, cuando dice que orando y cantando al Señor, un terremoto sacudió los cimientos de las cárceles y las puertas fueron abiertas. Porque es que en medio del cántico tus cárceles van a ser abiertas. Pero lastimosamente a veces decimos estar sedientos, pero nos aburre cantar, nos aburre adorar. El tiempo de alabanza es como que, ay no, mejor llego tarde. No, porque hay que generar la atmósfera. Y segundo, Dios no se mueve solo en la palabra, Dios se mueve en todo el servicio. Y si a Dios le da la buena voluntad de sanarlo, apenas usted pise la iglesia, lo va a sanar. Porque Dios no tiene un tiempo. Pero ¿qué sucede cuando estamos sedientos? Más bien, yo una vez le pregunté al Señor, le dije: Señor, tú dices que el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Pero ¿qué es lo que vamos a beber? Porque ciertamente sabemos que al beber va a correr ríos de agua viva, pero ¿qué es lo que vamos a beber? Y el Señor me llevó a Apocalipsis, capítulo 21, verso 6.
Y Apocalipsis 22, 17. Primero voy a leer el capítulo 21, verso 6 de Apocalipsis. Dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré ¿qué? Gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Sabes qué es lo que vamos a tomar? El agua de la vida. ¿Sabes qué es lo que vamos a tomar? El agua de la vida. Es decir, vamos a beber del agua de la vida eterna. Y por eso cuando tú y yo tomamos del agua de la vida eterna, por eso ahí es que saltan y corren los ríos de agua viva. Porque Romanos dice, si el Espíritu de Cristo Jesús, que resucitó entre los muertos a Cristo, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Porque déjame decirte, cuando tú estás sediento y te acercas a Jesús y bebes del agua de la vida, todo aquello que está muerto en ti reverdece. Todo aquello que está muerto en tu casa reverdece. Tu ministerio, tu familia, tu economía reverdece. Pero debemos estar sedientos. Debemos estar sedientos. ¿Sabe que el agua es un simbolismo del Espíritu? ¿Y qué es beber del agua? Beber del agua es simplemente deleitarnos en la presencia. Miren, pues yo no sé, con los calores que hacen en Sincelejo y tú te metes a bañar y el agua está fría, tú disfrutas bañarte como que, ay, qué calma, ¿cierto? Ahora imagínate, con los ajites del mundo, cuando tú llegues a la presencia de Dios, tú deberías decirle, Señor, qué calma, qué calma. Pero hay muchos que llegan con los ajites al Señor. Señor, bueno, solo tengo 5 minutos, gracias por este día, en el nombre de Jesús, amén. Ay, bendice todo lo que me voy a comer hoy, amén, nos vemos. Porque llegamos agitados. Cuando nos acerquemos al Señor al beber, tome del agua de la vida, es deleitarnos en el Espíritu. No pedirle, deleitarse no es llegar con nuestra lista de petición. Bueno, Señor, aquí estoy. No, deleitarnos es simplemente decir, Espíritu Santo, tú eres el Señor, tú eres Dios, tú eres eterno, tú eres poderoso, tú eres santo, tú haces todo perfecto en su tiempo. Deleitarse en Él, eso es tomar del agua de la vida. Pero lo tercero para ver o para provocar esa visitación es esperar en sus promesas. Jeremías 29:10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dios hace promesas y Él no va a mentir. Dios te ha hecho promesas a ti. Dios me ha hecho promesas a mí, pero Él no nos va a mentir. Lo que Dios ha dicho de ti se va a cumplir. No, lo que Dios ha dicho de ti se va a cumplir. Lo que Dios ha dicho de nosotros se va a cumplir. No importa lo difícil que veamos la situación, si Dios lo dijo, Él lo hará. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho y lo hará. Él lo ha dicho y lo hará. ¿Sabe que Israel estaba preso en Babilonia, pero Dios les prometió que los iba a liberar? Después de 70 años, Dios les dijo, los voy a liberar. Y cuando tú lees el libro de Daniel, dice que Daniel cuando volvió a la ley dijo, oye, esperen, ya han pasado 70 años. Llegó el momento de la liberación del Señor. Y Dios los liberó. Porque es que lo que Dios dijo se va a cumplir. No importa qué tan oscura está tu noche, las promesas de Él son en el sí y en el amén. Y aunque la promesa tardare, se cumplirá. Aunque la promesa tardare, se cumplirá. Debemos esperar en sus promesas para ver cumplimiento. Dios ha prometido visitarnos y sanar nuestra casa, pues Dios va a visitarnos y sanar a nuestra casa. Dios desea visitarnos.
a todos nosotros. Dios desea visitarte a ti en tu casa de avivamiento familiar. Dios desea visitar a tu familia. Dios desea visitar esta ciudad. Miren, ahorita no es desconocido para todos que Sincelejo está viviendo una crisis de seguridad muy grande. Pero sabe que en medio de esta oscura noche, yo sé que Dios va a visitar esta ciudad. Y Sincelejo, en vez de ser conocida tierra de sangre, va a ser conocida tierra de paz. Porque el Señor nos va a visitar. Él solo desea algo de nosotros, que le busquemos y que le invoquemos. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo los oiré desde los cielos y sanaré la tierra. Debemos invocar al Señor. Buscadme mientras pueda ser hallado, dice el Señor. Pero ¿qué resultados trae? Y con esto voy concluyendo. ¿Qué resultados trae la visitación del Señor? Primero, despierta la pasión por su palabra. Ahí en Jeremías 29:10 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Qué va a despertar el Señor? Su palabra. ¿Sabe por qué el Señor va a despertar su palabra? Porque, miren, le voy a decir esto: el Señor nunca se contradecirá con su palabra. Cuando el Señor te hable algo, cuando tú creas que algo te habló el Dios, ¿por qué digo cuando tú creas? Porque es que hay muchas personas que Dios les habla, pero son cosas que van en contra de la palabra. Y les voy a decir esto: Dios nunca va a hablar en contra de su palabra. Porque Dios, ¿cómo se va a contradecir con lo que Él mismo dijo? Porque dice 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir y enseñar. Si tú crees que Dios te ha hablado algo y está conforme a su palabra, créeme que es Dios. Pero no, que Dios me dijo que sí podía tener 2 mujeres. No, eso jamás va a ser de Dios. No, que Dios me dijo que sí, que si me robaba aquello, que igual si lo daba a los pobres, no, jamás va a ser de Dios. Dios nunca se va a contradecir con su palabra. ¿Sabe que siempre que Dios visitaba a Israel, miren, pasaba algo curioso? Ellos siempre se volvían a la ley de Jehová. En su casa, cuando pueda leer Daniel, Esdras, Nehemías, entre otros, siempre que Dios los visitaba, ellos volvían a la ley de Jehová, inquirían en la ley de Jehová. ¿Usted quiere aprender cómo es la palabra de Dios o por qué es importante la palabra de Dios? Le invito a que se lea todo el Salmo 119. El Salmo 119 es un cántico total a la palabra de Dios. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque simplemente la palabra de Dios te va a guiar en medio de tu oscuridad. Simplemente la palabra de Dios te va a guiar en medio de las tinieblas de tu vida. Porque van a venir tinieblas, van a venir caos. Pero es que cuando tú tienes la palabra de Dios, tú dices: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sabe que cuando tú tienes la palabra de Dios metida en ti, aunque venga el mismísimo diablo, tú vas a tener cómo confrontarlo? Jesús no confrontó al diablo en el desierto reprendiéndolo. Jesús lo confrontó ¿cómo? ¿Qué le decía siempre? Escrito está, escrito está, escrito está. Porque aunque vengan dificultades, el Espíritu te va a recordar por la palabra. Porque cuando estés en crisis y afanados, el Espíritu te va a decir: por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Cuando quieran venir crisis o condenación a tu vida, el Espíritu te va a decir: porque toda acta de los decretos que nos era contraria fue quitada de en medio y clavada en la cruz, y Él expuso a todo principado y potestad, triunfando sobre ello. Porque cuando quiera venir condenación sobre tu vida, el Espíritu te va a decir:
Porque vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Él os dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo los hizo sentar en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque es que la palabra es nuestra guía. La palabra es nuestra luz en medio de la oscuridad. El Espíritu Santo habla a través de profetas, a través de hombres de Dios. Pero ¿sabe que el Espíritu de Dios quiere hablarte todos los días a través de su palabra? A través de su palabra. Pero no solo despierta pasión por la palabra, sino despierta pasión por la santidad. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cuando viene una visitación del Señor, es indiscutible que vamos a ver nuestra humanidad expuesta. Y uno dirá: Isaac, pero bueno, yo ya hice la oración de fe, yo sirvo en la iglesia, así que eso debe ser para los nuevos. No, el mismo que escribió ese texto, Isaías, el profeta, si ustedes leen del verso 1 al 5, Isaías ya era profeta. Del capítulo 1 al 5 de Isaías, perdón, ya Isaías era profeta. Pero en el capítulo 6 sucedió algo. Dice la Biblia que él vio al Señor. Es la famosa visión de Isaías de la gloria de Dios. Pero Isaías dice algo que siempre me pareció curioso. Él dice: ay de mí, que soy hombre impuro de labios, habitando en medio de un pueblo impuro de labios. El gran profeta Isaías, que profetizaba de parte del Señor, él mismo dijo que él era pecador. ¿Cómo es eso posible? Simplemente porque es que tú estés sirviendo no quiere decir que tú delante de Dios estés bien. Suena fuerte. Aún lo hablo por mí, que yo esté aquí predicando no puede significar que delante de Dios esté bien. Sansón era usado por Dios y todos sabemos lo bandido que era Sansón. Que tú seas usado por Dios no me habla de que tú estás bien con Dios. Apocalipsis, en muchas de sus cartas hay una, no la de has dejado el primer amor, siempre la diré. La última iglesia, una de las últimas iglesias, Dios le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré con él. Escuchen, iglesia, porque la iglesia somos nosotros, no es este auditorio. Tú y yo somos iglesia. No sirvamos con Jesús a la puerta. Wow. No sirvamos con Jesús a la puerta. No dejemos a Jesús a la puerta. Si vamos a servir, si vamos a orar, si Dios nos va a usar, que sea con Jesús metido en nosotros, no con Jesús a la puerta. ¿Sabe que el Espíritu Santo trae convencimiento en nuestras vidas cuando algo le contrista? Por lo menos por mi parte me pasa. A veces uno echa cuentos y puede pasarse del cuento diciendo alguna mentira. Me ha pasado. Pero al rato el Espíritu: hey, mira, ¿por qué dijiste esa mentira? Y uno tiene dos opciones: o lo ignora, o uno dice: Espíritu Santo, no, de verdad sí, eché cuento de más. Pero sabe que hay muchas personas que deciden ignorar al Espíritu y luego pasan los meses y: Espíritu Santo, ¿por qué no me hablas? Espíritu Santo, tú ya no me escuchas. Dice Isaías: no es que se haya acortado la mano de Jehová ni se haya agravado su oído, sino que vuestra iniquidad ha puesto un muro entre Dios y vosotros. Hay personas que el Espíritu Santo los ha contristado tanto que han decidido ignorarlo y han puesto un muro entre Dios. Pero hoy ese muro se cae. Hoy ese muro se cae. Porque vuelvo y les digo: si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos.
Pero lo tercero y último que provoca la visitación es que despierta pasión por la oración. Despierta pasión por la oración. Ahí mismo en Jeremías 29:10 al 14, después el verso 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, ¿qué pasará? Me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Hay personas que están cautivas aquí, pero el Señor hoy te dice: yo te sacaré de esa esclavitud, yo te sacaré de esa opresión, yo te sacaré de ese lugar de esclavitud. ¿Sabe que una visitación sin oración es pura emoción? Una visitación sin oración es pura emoción. Miren, uno se asombra de todos los hombres de la Biblia. Bueno, no sé ustedes, por lo menos yo leo la historia de todos los hombres, ver cómo Dios los usaba. Por ejemplo, ver a un Eliseo. Mire, Elías era bravo, pero Eliseo era un bárbaro. Hasta los huesos de Eliseo. Eliseo era un bárbaro, pero tenían algo. Ellos no eran extraterrestres. Ellos eran hombres común y corriente como tú y como yo, pero que simplemente tenían pasión por buscar a Dios. El apóstol Pablo era un hombre como tú y como yo, pero que simplemente tenía pasión por buscar a Dios. Porque es que cuando Dios te visita, despierta la pasión por la oración. Cuando Dios te visita, despierta la pasión por la oración. Los grandes generales de Dios o de la fe, Catherine Kuhlman, Smith Wigglesworth, William J. Seymour, Evan Roberts, eran personas común y corriente como tú y yo, pero que decidieron rendir su vida en oración. Y simplemente, cuando tú te rindes en oración de corazón sincero, simplemente el Señor hace, el Señor obra, porque tú rindes tu voluntad. Y ojo que digo de corazón sincero, porque ¿recuerdan la historia que contó Jesús del fariseo, del escriba y el publicano? Que dijo que el escriba como: gracias, Señor, porque yo soy mejor que todos estos, yo todo esto. Y el publicano dice que desde allá se propició a mí, pecador. ¿Y quién dijo Jesús que oyó más? ¿Que a quién oyó? Al publicano. Porque es que uno debe tener un corazón sincero cuando se acerca a Dios. Y mire, a Dios no lo intente engañar. Hay gente que se acerca con un protocolo ante el Señor, pero con un corazón orgulloso, creyendo que con el protocolo va a encantar al Señor. Oh, excelentísimo, amado Padre, Señor, creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que hay. Santísimo Señor, tú eres santo, soberano. Pero por dentro: Señor, los demás están peor que yo, por lo menos yo sí te oro. No intentes engañar a Dios. Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Miren, Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestros pensamientos. No intentemos engañar a Dios. Lo otro, Dios quiere que nuestra intimidad sea intimidad cercana. Miren, yo a mi papá, él es el pastor de la iglesia, pero pues en la casa es mi papá. Yo en la casa no me le acercaba a mi papá: oh, excelentísimo pastor, reverendo, santo, Dios mío, el Señor te puso ahí por pastor mío, nuestro, de esta ciudad. Vengo ante ti a rendirme y a decirte. No, yo me le acercaba a la papá. Simplemente así. ¿Y sabe que Dios quiere eso? Mire, cuando los apóstoles le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Si ustedes se dan cuenta, es que a veces el Padre Nuestro ya se volvió una oración monótona, que uno perdió el significado. Jesús no comenzó: ustedes le dirán al Señor, reverentísimo Señor, creador de los cielos. No, ¿cómo comienza Jesús?
Ustedes dirán así: Padre nuestro que estás en los cielos. Sencillo. Cuando tú te acerques a Dios, tú dile: papá, papá, aquí estoy, papá. Papá, aquí estoy, papá. Simplemente quiero hablar contigo, papá. Y ríndete al Señor. Rinde tu vida, rinde todo lo que eres. Una generación fría nunca va a ver al Señor. Si simplemente dejamos la oración, si simplemente nos volvemos cristianos comida rápida, es decir, que todo lo queremos así, pero no queremos pagar un precio en oración, créanme que nunca vamos a ver la gloria de Dios. ¿Es fácil orar? No, para nada. Porque es que orar cuesta. Cuesta muchas veces tu tiempo. Cuesta muchas veces que el Señor te levante de madrugada y tú sepas que sea el Señor y tú: no, a las 3 de la mañana, ay Señor, yo quería seguir durmiendo hasta las 6. Cuesta. Cuesta que muchas veces el Señor te diga: no duermas hoy, ora. Cuesta que el Señor te diga: oye, por estos 3 días deja de comer. Y uno: ay Señor, y justo que pensaba comerme una picadita, ay no, Dios. No, y créanme que cuesta, porque cuando tú te propones ayunar, eso, la comida, hasta la verdura te sabe, te huele a pollo así. Pero cuesta. Pero les voy a decir algo: cuando tú estás dispuesto a pagar un sacrificio, Dios va a mostrar su gloria. Colócate.